Más bien agradecido justamente porque es importante seguir hablando siempre de estos temas. Mi nombre es Martín Torricosás y justamente soy encargado del Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación. Perfecto, me voy a sentar entonces ahí para que estemos más cómodos. Siempre va a ser la prioridad, en este caso la autoridad. Martín, voy a empezar a tutear, ¿ya? Perfectamente. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría que hablemos, y a todas las personas no se olviden, el tap a la pantalla, el compartido es muy importante para que podamos llegar a más personas. Llegaremos a un caso, superaremos esto y vamos a esto también subirlo a YouTube, porque estamos haciendo también la transmisión, estamos haciendo la grabación de manera horizontal, ¿ya? Entonces, a ver, comenzaremos por algo que es bien sencillo. Definiciones: discriminación y racismo en Bolivia. ¿Qué es lo que se entiende puntualmente? Partiremos de que el racismo y la discriminación, como tú decías, son problemáticas compartidas no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? A nivel de la región y a nivel mundial. Entonces, finalmente, tenemos que decir que el racismo es un sistema, es una ideología, es algo que afecta de manera estructural. Es decir, que el racismo no es una práctica como tal, ¿no? Pero, y el racismo se basa justamente en la idea de que habría varias razas humanas y tendríamos diferencias fenotípicas, diferencias en el color de piel, diferencias en la estructura corporal, en los rasgos, etc. Y eso nos haría algunos más civilizados o menos civilizados, entre otras dicotomías, ¿no? Porque de eso se sirve el racismo. Pero partamos de eso, ¿no? O sea, de que el racismo no es una práctica como tal, sino es un sistema, es una ideología y es algo que permite justamente desarrollar este tipo de discursos. La discriminación, en contraposición, sí es una práctica. Entonces, por eso hablamos de discriminación racial, ¿no? Hablamos de discriminación por género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que el racismo va a ser este sistema y por eso se instaura de diversas maneras en diversos tiempos históricos y finalmente lo que hacemos es de que la discriminación es una práctica. Perfecto. ¿Cómo es que viene esto? ¿Hace cuántos años ya? ¿En qué momento nace con fuerza esto? ¿Se potencia el racismo y la discriminación en base a lo que ustedes han analizado? Y en la actualidad, ¿cómo estamos? Sí, el punto es de que el racismo y la discriminación son herencias históricas, ¿no? Evidentemente hay sistemas, todo sistema de poder ejerce una dominación, ¿no? Todo sistema de poder va a querer instaurar sus formas de gobernar, sus formas en las cuales concibe la sociedad, etcétera, ¿no? Pero podemos ver que en esta región, el racismo se instauró en tiempos de la colonia, ¿no? Es una herencia colonial. ¿Por qué? Porque ahí se separaba a las personas en base a su color de piel, se asignaba ciertas características, incluso de trabajo, laborales, es decir, por ejemplo, todas las personas que vinieron como esclavos, ¿no? Del África, ¿no? Afrodescendientes, se decía que eran buenas para el trabajo, ¿no ve? Para cierto tipo de trabajos. Entonces se asignan ciertas características, ¿no? En base a lo físico, ¿no? Entonces esa separación, ¿no? Es lo que hablamos justamente el racismo científico, ¿no? Porque está basado en nuestro cuerpo, en las características corporales y sobre todo, digamos, en nuestra estructura, digamos. Ahora ya no se le puede decir a una persona, por ejemplo, negro, ¿cierto? Entonces sería, ¿cómo se podría definir técnicamente una persona de tez morena, tal vez? Son afrodescendientes, afrobolivianos en este caso, Bolivia. O las personas que tenemos, por ejemplo, la piel justamente morena, ¿cómo nos podría denominar correctamente? Porque hay gente en las redes sociales que te dicen, negro, andate, o sea, ¿eso está bien? ¿Eso es una expresión racista o no? Lo que pasa es de que no hay necesidad de referirse a las personas por sus rasgos físicos, ¿no? De la misma manera que hay discriminación, ¿no? Por ejemplo, a personas que tienen mayor peso o menor peso. Claro, ¿no? la gorda, entonces, digamos, claro, el gordo ese, ¿no? El botijón, o cuando es pequeño, el enano, la enana. Justamente ese tipo de denominaciones son las que nos llevan a diferenciar a las personas, porque la diferencia no es mala, ¿no ve? O sea, somos un mundo de mil colores, somos diversos en nuestro origen social, somos diversos en nuestro origen étnico, etcétera, ¿no ve? Pero no hay necesidad de referirse a las personas por nuestro color de piel, porque, por ejemplo, digamos, yo tengo mucha barba, ¿no ve? Especialmente tengo mucha barba, ¿no ve? Entonces me dicen, es que vos eres barbón, entonces me asignan características específicas, ¿no? Entonces yo digo,
pero no es necesario. Claro, o sea, pueden decir, el que tiene la barba, no sé, cochino, que no se por ejemplo, afeita, digamos. Por ejemplo, ya es un tema despectivo también. Es un tema despectivo y es un tema que alude también a características físicas de la persona que ya están esgrimidas con motivos discriminadores, ¿no? Entonces, no hay necesidad de referirse a las personas por sus rasgos fenotípicos, ¿no? Porque todas las personas tenemos un nombre, ¿no ve? Entonces, es necesario que nosotros tengamos eso en la cabeza y los rasgos físicos que, si bien, ¿no?, evidentemente plantean un escenario de diversidad, la diversidad no es mala, ¿no ve? Por eso, ¿somos iguales ante la ley? Sí, evidentemente tenemos los mismos derechos y la idea es que los podamos ejercer en libertad, pero no, eso no significa que esas diferencias y esa diversidad tengan que ser motivo de discriminación, de hacer sentir mal a la otra persona, de denigrarlo, etc. Bueno, a ver, estamos en vivo por si acaso aquí desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Les voy a pedir a todas las personas que están ingresando online que por favor le demos tap a la pantalla, llegaremos al 10K acá. Compartamos, los que son parte del grupo que tenemos en WhatsApp, compartan por favor esto en los grupos que tenemos para que más personas puedan ingresar. Esta información, si bien se está grabando también para YouTube, es importante que también ustedes puedan hacer preguntas en vivo rápidas, ¿ya? Gracias ahí, Mimi, a todas las personas que están comentando y demás. Se van a atender rápidamente sus preguntas, pero ahora estamos entrando desde planos muy amplios, tratando este tema de la discriminación y racismo, para después entrar a un caso particular y sobre eso ver hasta qué punto debemos nosotros cuidar tanto lo que decimos como también denunciar aquello que estamos escuchando en las redes sociales o simplemente en la calle o donde nos encontramos, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a una persona, sí, vos eres un negro de N, ¿no? O sea, ya, digamos, que es más moreno que yo? Esa forma de hablar, que no debería ser correcta, que no es correcta, pero esa forma de expresarme, ¿me hace a mí sujeto de alguna sanción posible? Sí, evidentemente, la ley 045 te dice que, por ejemplo, medios de comunicación, en el caso, ¿no? Este es un medio de comunicación en el cual estamos ahora, no pueden difundir discursos de odio, ¿no? Y ese es un discurso que genera, que alimenta, que asusa el odio, ¿no?, frente a la otra persona, ¿no? Entonces, evidentemente, los medios de comunicación son llamados a difundir mensajes donde se pueda destacar más bien lo bueno de esta diversidad, ¿no? Porque la diversidad te trae diversidad cultural, de prácticas culturales, ¿no?, diversidad de personas. Entonces, eso es más bien lo que pretendemos destacar. Ahora, hay un detalle aquí que es bien importante. Ya estamos entrando de a poquito de lo macro a lo micro. ¿Qué pasa con ese denominado humor negro? Porque hay muchas personas en las redes sociales, permítanme decirlo, hay mucha gente que es súper popular, que lo que justamente dice, no, pero déjeme a mí en paz, digamos, yo soy cómico, la gente, mis seguidores saben que yo manejo el humor negro. O sea, te da licencias el manejar el humor negro, que ya creo que hasta el negro mismo puede ser un tema de, ¿no ves? O sea, medio de racista, no sé, algo así. Te da la libertad el manejar humor negro para tú discriminar o ser racista. Yo te lo voy a plantear en base a otra práctica. Por ejemplo, la práctica que muchos destacan, que es el piropo, ¿no ves? Entonces vos estás caminando por la calle, ¿no ves? Ves una persona que te atrae físicamente, te gusta, y vos dices, le voy a decir algo lindo, ¿no ves? Entonces le lanzas un piropo, ¿no ves? No sabes si esa persona, por ejemplo, si es una mujer a la que le das ese piropo, un hombre, y no sabes en qué situación está esa persona. Claro. O sea, tú no tienes, digamos, el derecho de invadir su espacio personal, ¿no? Porque es una persona que está saliendo de una situación de violencia, ¿no? Y tú, queriendo hacerte el galán, dices, bueno, le das un piropo, cosa que para vos es algo lindo. Claro, te llamó la atención. Claro, pero eso ya incluso también está regulado por ley, eso es acoso, y es evidente, porque yo no tengo por qué responder a algo que está invadiendo mi espacio personal y a alguien que no conozco, finalmente. Por más de que el piropo sea, digamos, no agresivo, igual no es necesario, no hay que ser, simplemente. Es que justamente ahí va el tema, ¿no? Porque la ley puede ser, ya sea la ley contra el racismo, la ley hacia la violencia hacia la mujer, etcétera, puede ser muy punitivista, ¿no ve? Entonces decir, yo lanzo un piropo, me meten a la cárcel, ¿no ve? Yo lanzo un insulto racista, me meten a la cárcel. Más bien desde la Defensoría nosotros destacamos
el enfoque, ¿no? Que no sea tan punitivista y que pueda estar conducente a formar lazos, a formar puentes, digamos, ¿no ve? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos prevención, para que las personas se den cuenta que cuando yo lanzo un piropo, en realidad puedo estar agrediendo, ¿no ve? Lo mismo, justamente, ¿no? Cuando yo lanzo un chiste de humor negro, entre comillas, ¿no ve? Es justamente ese negro tiene una connotación ya despectiva. Exacto. ¿No ve? Entonces, cuando yo lanzo, que para mí puede ser gracioso, en realidad no lo es, ¿no ve? Porque está... Puede que para algunos lo sea, puede que pero que para otros no. Claro. Y el hecho de que para algunos no sea gracioso, ya... pero no nos vayamos, digamos, al hecho de que destacamos a los que no nos parece gracioso. Es en realidad un tema de relacionamiento humano, ¿no? Que evidentemente el humor, eso no quiere decir que ya no se puede hacer ningún chiste. Yo escucho esto mucho, claro. Digamos, ¿no ve? Tenemos una sociedad muy cristal, ¿no? Claro, todo les duele, ya váyanse cristales, ¿no? Exacto, ¿no ve? Entonces ya no necesitamos, ya no podemos emitir ningún criterio, ya no le puedo dar un piropo a una mujer que me gusta o a un hombre que me gusta. Entonces, evidentemente hay ciertas cosas que a nosotros nos cuesta entender, ¿no? Como sociedad, ahora, bajo los códigos que tenemos, ¿no ve? Pero es algo lindo, porque imagínate que yo le diga que es tan linda como una flor, ¡pam! Claro. ¿No ve? Entonces es algo bonito, ¿no ve? Pero vos dices, pero ¿y tú me conoces? O sea, sabes que, por ejemplo, ahorita estoy saliendo de una denuncia, ¿no ve? De denunciar a una persona que igual me ha discriminado, ¿no ve? Que igual ha ejercido violencia conmigo. Puede ser el caso y nosotros no tenemos eso en la cabeza. Entonces es simplemente el valor del respeto. El respeto al espacio personal. Yo no me puedo acercar a vos de manera, digamos, agresiva sin que vos digas, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te estás acercando tanto a mí? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes conmigo? Es así, es una agresión, ¿no? Es una agresión. Entonces, yo sé que es difícil comprender esto ahora y muchas personas van a decir, entonces no podemos decir nada. Nos callamos y el tema, digamos, del piropo con la sensualidad, el tema del piropo con el coqueteo. Hay muchas, 1001 formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a alguien que nos atrae físicamente y conocer su vida, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay una afirmación que es bien interesante, dice nuestra amiga Estelita. Aquí en el alto, dice, ¿no? La defensoría es injusta, dice, o sea, hay tratos diferenciados en las defensorías, o todos tienen que trabajar de la misma forma, obviamente, por norma debería ser así. Pero ustedes, ¿qué información reciben en este caso, desde la Defensoría del Pueblo Nacional? Bueno, la Defensoría está creada bajo una ley nacional, ¿no? Y la Defensoría es una instancia que defiende los derechos humanos, que justamente trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Entonces, evidentemente todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y el tratamiento, tanto con las denuncias como con todas las personas, es igual, evidentemente, ¿no ve? Ahora, eso no quiere decir que no somos neutrales, si se quiere, ¿no ve? Porque nuestro compromiso está justamente por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí nosotros, el compromiso está justamente ahí. Por eso decimos, no somos neutrales, ¿no ve? Entonces, ¿buscamos la justicia social? Sí. ¿Buscamos el ejercicio pleno de los derechos humanos? Sí. ¿No? Entonces, en ese plano muchas personas dicen, pero no ha habido tratos diferenciados. En realidad lo que nosotros buscamos es de que el ejercicio del derecho humano, que lo tenemos todos desde que nacemos, obviamente, ¿no? Es justamente eso, ese ejercicio del pleno de los derechos humanos. Ese es nuestro horizonte, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, técnicamente debería ser así en todos los lugares, no importa que estés en el Alto, en Santa Cruz, en Viacha, etcétera y demás, o en alguna área rural. Vamos a continuar, por favor, no se olviden, queridos amigos y amigas, ahora sí vamos a entrar al tema específico. Estoy aquí en la Defensoría del Pueblo, justamente. Martín, muchísimas gracias. Tú eres el encargado del observatorio de monitoreo. En realidad es el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación. Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, aquí en la Defensoría del Pueblo. Vamos a tocar ahora sí el tema, pero antes les voy a pedir, por favor, el tap a la pantalla. En la parte superior, llegaremos a los 10K ahí arriba. Ese nos ayuda muchísimo, por favor, a que este live se haga más visible, ya que estemos en el buscador del para ti. El compartido en los grupos nos ayuda muchísimo también para que más personas que no conocen sobre estos contenidos puedan ingresar, y los objetivos nos ayudan también a que esto se haga más dinámico y se pueda tener más impacto, ¿ya? Así que no se olviden, por favor, queridos amigos, vamos a responder a las preguntas ahorita que ustedes hagan, ¿ya? Dice por ahí, Néstor, dice, no se ve mucho eso, dice que es pura teoría. Lo que hemos respondido al final, ¿será así? Lo que pasa es de que, si yo me acuerdo
una propaganda, ¿no ve? Ahora que hay de una universidad que habla, ¿no ve? Y dice bla, 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 y no solo con teoría puedes hacer las cosas, ¿no? Pero si tú te pones a pensar y conoces un poco más el trabajo que hacen no solo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sino otras instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, etcétera, vas a ver que hay mucha gente involucrada e interesada en que la defensa de los derechos y el ejercicio pleno de derechos sea una realidad, sea una práctica, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es teoría, pero es necesaria la teoría, ¿no? En algún momento, yo me acuerdo cuando estaba en la U, decía, había un grupo que decía, no, ya no necesitamos los libros, no necesitamos teoría, ahora es la práctica, porque mucho hablan los intelectuales y no hacen práctica, ¿no ves? Y no practican lo que dicen, lo que pero profesan. por lo menos la Defensoría tiene lo necesario como para poder cubrir diferentes casos, atender los casos a nivel nacional. Lo interesante de la figura del defensor del pueblo es de que, si bien es una entidad que es parte del Estado, es una entidad descentralizada del Estado, ¿no ve? Eso nos permite... No debería trabajar en función a lo que dice las mismas autoridades, claro, es más autárquica en todo caso. Eso nos permite justamente, ¿no? Atender casos, por ejemplo, de vulneración, ¿no? Desde el Estado, por ejemplo, en ministerios, viceministerios y en otras instituciones del Estado que puedan vulnerar derechos, ¿no? Entonces, nosotros somos esa garantía, ¿no? Pretendemos, y ese es justamente el horizonte, ser esa garantía, ¿no? Para que las personas que se sientan, digamos, vulneradas en sus derechos, ¿no? Puedan, ya sean instituciones públicas o instituciones que prestan servicio público, ¿no? O en otras privadas que prestan servicio público, puedan ver garantizados, ¿no ve? Que sus derechos tienen que cumplirse, ¿no ve? Y el ejercicio pleno de sus derechos. Perfecto. Entonces, esa es la ventaja de la figura de la Defensoría del Pueblo. Aquí hay una pregunta que es bien, va al grano con relación a este caso del señor Mario Alcázar, que es un presentador bastante popular en las redes sociales, streamer también, si no me equivoco. Él es abogado, por si acaso, de profesión. Él, bueno, tuvo unas declaraciones polémicas en las cuales afirmaba de que algunas personas no están preparadas para ejercer el derecho al voto, ¿no? Es el votar como tal. Y esto ha traído incomodidad justamente en sectores, en personas que se han visto obviamente agredidas, ¿no? Por este tipo de comentarios que él mencionó. Después hizo un video en sus plataformas en los cuales él decía, si alguien está molesto, etcétera y demás, pues yo me pido disculpas, etcétera y demás. Incluso indicó que su misma familia ya estaría siendo agredida. Él es un creador de contenido que tiene una audiencia en la cual repercute este tipo de cosas, ¿no? Incluso leía yo anoche mientras me preparaba para esta entrevista. Por favor, les voy a mencionar nuevamente, hubo un pequeño problema de la conectividad. Nos hemos perdido como un minutito nada más. Ya estamos de vuelta. Todas las personas que están en el live, ayúdenme con el tap a la pantalla y con el compartido para que las personas vuelvan. Ustedes saben que TikTok es bien dinámico. Un rato están, se van, pero vuelven también cuando ya la señal retorna, ¿no? Entonces, voy a volver a hacer la pregunta en ese sentido. El caso del señor Mario del Alcázar es un caso polémico justamente porque él hablaba acerca de que no todas las personas están capacitadas para votar y que esto básicamente fue una acción tal vez populista. Mencionaba de si no me equivoco, Víctor Paz, ¿no? Víctor Paz Estensoro en su momento, y algo que llegó a incomodar, ¿no? A personas porque, bueno, básicamente el voto es un derecho democrático, ¿no? En todo el país, así que para cualquier ciudadano, ¿no? Que tenga más allá de los 18 años de edad. En ese sentido, voy a volver a hacer la pregunta, por favor, simplemente la señal a veces se cae. ¿Por qué no procesarle? Volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿O por qué sí se le tiene que procesar? Ahí justamente te planteaba esto, ¿no? O sea, hay dos enfoques. Un enfoque que es muy punitivista, ¿no ve? Es decir, de que destaca de que, y en general en Bolivia tenemos esa tendencia, ¿no? A llenar las cárceles de personas, ¿no? Que podrían bien tener otro tipo de prácticas para resarcir las faltas que han cometido, los delitos que hayan cometido, pero obviamente no te estoy hablando de delitos penales, ¿no? O sea, asesinato, violación, homicidio, o sea, ese tipo de delitos evidentemente necesitan otro tipo de tratamiento. Hay personas que evidentemente generan o representan un peligro para la sociedad. Ahora, estas personas igual deberían entrar en procesos de rehabilitación, reacondicionamiento, para que
las cárceles funcionen como lo que deberían ser, los penales, centros de rehabilitación de personas que en base a otras prácticas puedan después ser un aporte y se den cuenta de que lo que han hecho finalmente estaba mal y ha afectado enormemente a otras personas. Pero en el caso, por ejemplo, de la ley 045, igual muchas personas dicen hay que meterlos a la cárcel a todos, pero el enfoque que nosotros queremos destacar acá es el enfoque preventivo, ¿no ve? Justamente la prevención, la educación, para evitar la discriminación. Para evitar la discriminación es esencial, porque de esta manera y de maneras muy sencillas nos podemos dar cuenta de que lo que nosotros estamos emitiendo, como este señor Alcázar, es un criterio discriminador, porque está yendo en contra de un derecho asumido, en contra de un derecho ejercido de manera universal. Claro. Todos tenemos derecho a poder elegir, y como dice la democracia representativa, a designar, a delegar nuestra soberanía en esa persona, ¿no? Ahora, si esa persona tiene faltas, etcétera, digamos, comete delitos, obviamente también es susceptible a procesos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en el caso del señor Alcázar es de que al tener una audiencia mayoritaria, digamos, ¿no ve?, que puede condenar o puede apoyar, ¿no?, porque evidentemente eso es también la red social, pueda generar reacciones, y nosotros justamente vemos de que esas reacciones pueden evitarse con este proceso más bien de prevención. Ahora, cuando ya se comete la falta, ¿no?, el enfoque que nosotros destacaríamos es decir, no punitivista, no simplemente decirlo, sí, es racista, es discriminador, se lo mete a la cárcel. Es racista y es discriminador, ¿por qué lo es? ¿Por qué puede él tener, o sea, se siente con la libertad de emitir esos criterios racistas y discriminadores? Entonces vamos un poquito más allá. Entonces va más allá, lo analizan, digamos, ¿no? Queremos analizarlo justamente, y estamos analizando esto, y otros casos, ¿no?, para justamente ver por qué. Desde, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la Asamblea Constituyente, ¿no ve?, o el año de promulgación de la ley contra el racismo, ¿no? ¿Por qué desde ahí, desde esos años hasta ahora, persiste la reproducción del racismo? Entonces, ¿de qué manera se reproduce el racismo? Eso queremos saber. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que seguir investigando. Entonces, ahí está tal vez algo que muchas personas no consideran al momento de hacer la evaluación de lo que hace la Defensoría del Pueblo, ¿no? Permítame, por favor, nuevamente les voy a pedir el tap a la pantalla, los objetivos. El compartido es muy importante para llegar a más personas. Estamos hablando aquí en la Defensoría del Pueblo justamente sobre un tema bastante delicado, que es discriminación y racismo, yéndonos a un caso particular de un presentador bastante popular que emitió juicios de valor indicando de que no todas las personas en Bolivia están capacitadas para poder emitir el voto, ¿no? El voto y elegir a alguien. En este caso estamos cerca de las elecciones presidenciales. Creo que incluso eso podría agravar más o no el caso. Sí, o sea, de hecho tenemos que, a ver, la evidencia nos muestra de que el racismo se reproduce de manera cotidiana. Todos los días vos escuchas este tipo de cosas, digamos, ¿no ve? En la calle, en tu casa igual, ¿no? Y por eso, digamos, es tan importante seguir estudiando y seguir trabajando sobre en la lucha contra el racismo y discriminación. Pero también hay lo que se denomina el racismo en momentos políticos, ¿no ve? En momentos, en coyunturas políticas. Te pongo el ejemplo otra vez de la Asamblea Constituyente. Había personas que no toleraban, por ejemplo, de que en la misma mesa se esté discutiendo la Carta Magna del país, la Carta Fundacional del país, con personas que hasta hace semanas antes eran subordinados de ellos. Claro, ¿no? En este caso de una cholita, por ejemplo, trabajadoras del lugar, ¿no ve?, frente a la empleadora, ¿no ve? Entonces, y ahí se emitían criterios muy fuertes de discriminación, es decir, no están capacitados para formar, para redactar la Carta Magna, porque ellos no saben, no son cultos, no son educados, etcétera, ¿no ve? Cuando vos tienes personas, tienes grupos que han más bien vivido situaciones de discriminación de manera histórica, y lo que se quería subsanar justamente en ese momento era que Bolivia sea un país para todos, ¿no ve? Lo mismo el 2019, ¿no? En la conflictividad política del 2019, ahí ha sido justamente donde han aflorado también estos criterios, ¿no? Y el racismo siempre se va a servir de estas dos, ¿no ve? Civilización, barbarie, por ejemplo, ¿no ve? Blanco, negro, ¿no ve? Civilizado, salvaje, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estas dicotomías, separar en dicotomías, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga, digamos, cierto nivel de instrucción me hace superior al que no tiene
cierto nivel de instrucción. Entonces, y eso es el fermento para muchas expresiones, ¿no? Entonces, te repito, estos momentos políticos han aflorado expresiones de racismo mucho más duras, ¿no ve? De discriminación mucho más duras en base a estas dicotomías. Ahora, cuando hacían el análisis, por ejemplo, anoche, mientras revisaba un poquitito todo este caso, bueno, está el Código Penal, también está la ley justamente de contra el racismo y toda forma de discriminación, etcétera. Hacía una referencia que hay un agravante el hecho mismo de que esto sea viral, ¿no? Por cuando hay personas que son bastante populares, reitero. A ver, les voy a dar un ejemplo, un video que se subió, lo subimos hace poco nada más, de Ale Pinedo versus Héctor Uriarte, sobre el tema este de Puno, ya que lo que Ale Pinedo hizo mal, etcétera, y demás. En la actualidad, en este momento, tiene más de 200.000 reproducciones aquí en esta cuenta. Tiene más de 200.000 reproducciones, lo cual equivale a que por lo menos 50.000 personas ya lo han visto. Ya, dándonos a pensar que esto se amplifica de manera increíble. Ahora, cuando hablamos de este tipo de creadores de contenidos, streamers, él decía, ¿no? Hay tantas cosas importantes en el país, ¿por qué se preocupan en este simple streamer? Decía, ¿no? O TikToker, creo que algo así. O sea, él mismo, ¿no? Ella diciendo, no se meta conmigo, ya pedí disculpas y demás. Pero él tiene mucha llegada. Ahora, hay otra cosa también importante. El humor denominado negro también tiene mucha audiencia. Hay creadores de contenido en Bolivia, por ejemplo, que tienen humor negro y que tienen audiencias de 15.000 personas en vivo, constantes. A ver, este live, por ejemplo, ahorita tiene un acumulado aproximado de 700 personas que han entrado y salido desde el momento en el que nos hemos conectado, ¿ya? Siendo un live que no está siendo totalmente masivo, pero igual se va a reproducir y va a quedar, y esto va a ir para YouTube y va a quedarse también en TikTok, entonces ahí va a haber más gente que lo va a ver. Pero a lo que voy es, imagínense ustedes, aproximadamente esas personas cuando siguieron su live tienen una audiencia que pasó en todo su live de unos 3 a 4 millones de personas. Es un montón de gente que ve ese contenido. Entonces eso agrava de alguna forma el caso. Hay personas que preguntan aquí puntualmente, ¿se lo procesa, se lo tiene que procesar o no? Porque ¿qué es lo que dijo puntualmente el defensor del pueblo? Él pidió, ¿cierto?, que justamente se tome acciones y bueno, que se entren precedentes, etcétera más. Ustedes, ya dando seguimiento al caso, ¿continúan con la postura del defensor? ¿Se tiene que procesar a este señor o no? Sí, lo que pasa es que se tiene que aplicar la ley 045, porque es una ley vigente, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, tiene que aplicarse el marco constitucional y normativo vigente. Pero el marco constitucional y normativo vigente también te dice que hay acciones de prevención y que hay acciones que se tienen que subsanar. El peligro de la audiencia que tiene este señor Alcázar es justamente, más bien a mí me salta la alarma de decir, finalmente, ¿por qué tanta gente lo sigue? ¿No ve? No me preocupa tanto de que una persona puede emitir un criterio racista o discriminador y otras personas finalmente con el criterio ya formado, ¿no ve? En que evidentemente somos diversos, es importante destacar la diversidad y el ejercicio de sus derechos y los derechos de otras personas, ¿no ve? Derechos humanos, puedan hacerle notar la falta a esta persona y ahí pare de contar, pero lo validan, claro, lo validan, lo respaldan. Claro, pero a mí me preocupa justamente la cantidad de personas, ¿no ve?, que han respaldado también este tipo de... Sí, yo por ejemplo, tengo una amiga que es muy cercana, me decía a mí, ¿por qué la gente es tan sensible? Si es simplemente, él tiene su humor, todos los que lo conocemos sabemos que tiene su humor. Claro. Creo que nos estamos volviendo muy cristales, decían. Claro. ¿Eso es válido? Mira, yo te pongo, legalmente. Claro, es que lo que pasa es que estamos hablando de discriminación y la discriminación maneja estereotipos. Yo te pongo el ejemplo de Trump, por ejemplo. En este momento Donald Trump está cumpliendo su amenaza justamente de las deportaciones masivas. Hay mucha gente que tiene el aspecto de migrante, entre comillas, ¿no ve?, justamente, y se lo agarra y se lo deporta. Están deportando ciudadanos estadounidenses de familias en estatus mixto. Lo mismo sucede, digamos, con la reproducción del racismo aquí. Tú tienes rasgos fenotípicos indígenas, ¿no ve? Entonces... O eres moreno, digamos. En redes sociales, por ejemplo, se maneja mucho eso, ¿no? El color humilde, digamos. Claro. O sea, el color ladrillo, color tierra, ¿no? Que andarte... Claro, entonces hay un montón de
de estigmas que estamos manejando, los cuales, uno, dañan la dignidad de los seres humanos, ¿no ve? Pero también constituyen en situaciones más graves, con agravantes, delitos, pues, ¿no ve? Entonces, si nosotros estamos en un marco legal, con un paraguas legal que es la Constitución, después las leyes, etcétera, hay también instrumentos internacionales, convenciones, que también dictan también penas y regulaciones para este tipo de expresiones. Entonces, no estamos solos en el mundo, a eso me refiero, digamos, ¿no ve? Entonces, no tenemos que pensar que nuestra manera de pensar es la única manera y es la única verdad y es la correcta, ¿no? Entonces, por eso nosotros destacamos la escucha, por eso nosotros destacamos la prevención y sobre todo, por ejemplo, ¿no? La aplicación de la Ley 045 sí debe ser hecha, ¿no ve? Pero también la Ley 045 adolece de muchas cosas, ¿no ve? No tiene, por ejemplo, un enfoque muy desarrollado en cuanto a sanciones alternativas, ¿no ve? Servicios comunitarios, ¿no ve? Que pueda cumplir la persona, que pueda haber hecho un delito menor, ¿no? Pero que sea de racismo y discriminación, por ejemplo. Entonces, el servicio comunitario no está explícito, ¿no? En eso. Entonces, yo creo que para este caso podría aplicarse muy bien, por ejemplo. Presten atención, por favor. Ahora sí vamos a entrar en la parte final. Sí, vamos a dar paso a unas 2 o 3 preguntitas que ustedes tengan. Entre tanto, esto quiere decir, en base a toda la explicación, que de acuerdo con lo que es la norma que tenemos ahorita, la ley, sí o sí tienen que proseguir. En este caso el presentador pidió sus disculpas y demás, ¿cierto? ¿Es válido eso? ¿Es suficiente? Es válido, pero no es suficiente en el entendido de que la persona no ha hecho, o sea, no ha cumplido ciertas prácticas que podrían haberle hecho notar de que este discurso, esta declaración ha sido una declaración que iba justamente, que iba en contra de un derecho constituido además hace más de 70 años, ¿no ve? Y que es un derecho de toda persona, ¿no ve? Poder elegir a sus representantes. Entonces, no hay la suficiente toma de conciencia, ¿no ve? Para que esto se pueda subsanar. Y esto, ¿por qué? Aludo otra vez a lo que decía antes. Estamos ante situaciones, expresiones de racismo y discriminación que se veían hace más de 15 años. O sea, al decir que no hay la suficiente toma de conciencia por parte del señor Alcázar, estaríamos diciendo que él no ha sido, o sea, su forma de pedir disculpa no es muy genuina, qué sé yo, no ha llevado a la reflexión a su gente, a sus seguidores, tal vez, ¿a eso se hace referencia? No es que yo no le crea al señor Alcázar, seguro era, digamos, muy genuina, muy sincera su disculpa, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que teniendo el nivel de audiencia que tiene y la repercusión que puede tener justamente que ha tenido sus declaraciones, ¿no? En base a este nivel, digamos, de audiencia que tiene, nosotros podemos ver que estas otras personas que lo han apoyado en sus declaraciones o que han dicho no es tan grave, etcétera, también piensan de esa manera, ¿no ve? Y también pueden seguir reproduciendo estos discursos. Entonces es una seguidilla. Y él no les ha puesto, digamos, como un stop. O sea, simplemente ha dicho, bueno, me disculpo para los que les ha incomodado, pero yo también pienso así. O sea, es como que ha redoblado la apuesta, ¿no? Yo por ejemplo, iría por el tema de que el señor Alcázar pueda promover un stream, un programa, ¿no ve? Un episodio donde él pueda ver, pueda analizar el voto universal, el derecho al voto, la cultura democrática, etcétera. Él siendo abogado, evidentemente tiene este conocimiento, ¿no ve? Claro, ¿no? Que se restituya de esa manera. De esa manera podríamos pensar de que las acciones que él ha tomado conciencia plena, ¿no? Y que sabe de que sus declaraciones tienen repercusiones masivas. Es que no es nada más decir entonces lo siento, digamos, no, sino que vayas más allá, y es cierto, o sea, tiene lógica, ¿no? O sea, más allá de que él haya pedido disculpa, ahora lo que debería hacer justamente es tratar de reforzar esa disculpa para que se demuestre que es genuina y avancemos en educación. A eso es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Lo que nosotros justamente como Defensoría del Pueblo siempre impulsamos también es el proceso de reparación. Tiene que haber un proceso de reparación. Proceso de reparación, ese sería el concepto, claro. Reparar el daño que ya se ha ocasionado al momento de emitir ese juicio de valor, porque eso se ha reproducido en todo lado, se ha hecho viral en diferentes plataformas, no solamente en TikTok, están en diferentes plataformas, entonces tienes que hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo hace? Porque él dijo ya, caso cerrado. O sea, para él dijo sí, o sea, en sus declaraciones, caso cerrado. Claro, yo lo que te planteo igual como te había planteado antes, un ejemplo que quizás no es del tema, pero que nos sirve para ilustrar eso. Hay un esquemita que es el círculo de la violencia, que tiene 3 puntitos. Imaginen ahorita ustedes 3 esferitas, ¿no ven? Una que es, estamos hablando de la violencia ejercida contra mujeres, ¿no? Entonces, en la primera esfera hay una acumulación de tensión, ¿no?
una pareja, por ejemplo, que está discutiendo, etcétera, ¿no ve? Se pelean, ¿no ve? Y de pronto hay agresiones verbales, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la acumulación de tensión, ¿no ve? Pasamos a la otra esferita, a la otra burbuja, que va a ser el acto violento en sí, ¿no? Un insulto, un empujón, etcétera, ¿no ve? Y después pasamos a la esferita, la tercera sería la esfera del arrepentimiento. Disculpame, yo no quería, yo sabes que nunca te he tocado, vos nunca te he insultado, pero me he exaltado, perdón. Muy bien, se perdona. Pero ese es un círculo, ¿no? Yo lo planteo como un círculo. De la disculpa pasa otra vez a la acumulación de tensión. Oye, che, pero ya habíamos resuelto esto y que no sé qué, ¿por qué me sigues molestando sobre lo mismo? Pam, 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 pam. Acumulación de tensión. El acto violento que viene después va a ser un acto con mayor virulencia, ¿no ve? Porque decir, bueno, si ya habíamos resuelto esto, ¿por qué me sigues molestando sobre lo mismo? ¿No ve? Entonces se produce una tensión mayor, hay un acto violento mucho más grande. Y otra vez vamos a la esfera del arrepentimiento y la disculpa. Este círculo, si nosotros no lo rompemos, ¿no? Va a seguir reproduciéndose hasta poder terminar en un feminicidio. Entonces hay que hacer la reparación, es lo que menciona, ¿cierto? Hay que hacer la reparación. Queridos la amigos, reparación es importante. Exacto, ya para ir cerrando, entonces tiene que haber una reparación en el caso. ¿Qué hay sobre otros casos que también ustedes reciben? Yo les escuchaba, esto es lo último ya. ¿Qué pasa con esas personas que en este momento, bueno, hay gente que dice aquí que esto más teoría lo que están hablando, dice aquí, otra persona dice, ¿quién tiene el micrófono? Es el responsable, lo que dice, hay personas que no están preparadas para informar, para estar en las redes sociales. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, desde la Defensoría, ¿pueden hacer algo al respecto? Eso sería también una forma de discriminar, a que, por ejemplo, hay creadores de contenido que no tienen nada, que tienen contenidos. Yo les muestro, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, hay creadores de contenido que al hacer sus batallas insultan a los otros, empiezan a hacer actos obscenos. Por ejemplo, algunos incluso se han puesto cosas, por los retos que tienen, cosas picantes en sus partes íntimas. Esa es la enseñanza que se está dando a la gente joven. Eso también puede ser sancionable. Todos podrían, por el tema democrático, todos tenemos derecho a estar en las redes sociales. ¿Qué es lo que tiene que haría en este caso la Defensoría del Pueblo? El punto es de que tenemos que defender la libertad de expresión, ¿no ve? Pero la libertad de expresión no significa que nosotros generemos discursos de odio, ¿no? Porque yo igual siempre me gusta plantearlo con ejemplos, ¿no ve? Y disculpas para las personas que parece que esto es mucha teoría, pero tenemos que seguir hablando del tema, ¿no? Yo me acuerdo que en tiempos de la guerra del gas, me acuerdo que había en Tarija, ¿no? Un presentador muy popular, no había el tema de las redes sociales, nada, era televisión, etc. Él dijo que una marcha de ponchos rojos se estaba acercando a Tarija y estaban en la cuesta de Sama y estaban llegando para tomar los pozos petroleros, ¿no? Y gasíferos de Tarija. Entonces esto asusó de tal manera a la población que incluso el Comité Cívico de Tarija puso buses en la plaza llamando a los jóvenes que se sumen. Fueron así una cantidad gigante de personas hasta la cuesta de Sama para defender y no dejar pasar la marcha, cuando en realidad la marcha que se mostraba en la televisión eran imágenes de archivo. Entonces, he ahí la peligrosidad, justamente, digamos, ¿no ve? De que personas irresponsables, justamente, generen y reproduzcan discursos de odio, lo cual no se considera libertad de expresión. Y este es un tema sobre el cual la Defensoría del Pueblo trabaja todos los días, no solo en el tema de racismo y discriminación, ¿no? En las otras áreas también que tiene la Defensoría, se trabaja mucho para, justamente, hacer esta diferencia entre lo que es la libertad de expresión y lo que destacan los medios, y esto en redes sociales es especialmente sensible, porque las redes sociales te plantean un escenario de impunidad también. Exacto. Ahora, cuando... Claro, porque no hay una norma como tal, desde no se ha normado todavía. Los medios de comunicación tienen que reproducir más bien discursos que tiendan a tender puentes. Ahora hay un creador de contenido que es bastante viral, por ejemplo. Es de hecho uno de los 3 creadores de contenido más virales de Bolivia. Bueno, él es bastante joven, etcétera y demás, pero él ya ha sido acusado varias veces justamente de denigrar a la mujer, ¿no? O sea, de que les insulta, que les dice, pero tú, digamos, o sea, por decirlo un término, tienes que hacer esto, digamos, y la gente lo toma, es humor, es su forma de jugar, y nosotros lo queremos, incluso desde otros países lo defienden mucho. Mi pregunta es sencilla, ¿él también podría ser sujeto de algún proceso desde esa perspectiva? Bueno, justamente si él está diseminando discursos de odio y otras personas copian su ejemplo, por supuesto que también puede ser susceptible, digamos, de una sanción, ¿no? Porque está incitando a que otras personas también hagan lo mismo,
¿no? Entonces, cuando él, por ejemplo, tiene una práctica recurrente y hay una afectación clara, concreta a la otra persona, por supuesto, la otra persona o de oficio se puede seguir un proceso. Eso es evidente. O sea, alguien puede denunciar. Cuando emite un discurso de odio y esto afecta. O sea, lo puede grabar y listo, lo puede denunciar. Evidentemente. Y aquí dice puntualmente, caso Rubén Blanco, que deben conocer ustedes, y caso Alcázar. ¿El trato es similar? El trato debería ser teniendo en cuenta las características de cada caso. No podemos decir, pero Blanco igual era streamer, igual ha emitido discursos de odio. Solo que tal vez era más morenito, qué sé yo, en cambio el otro es un choco, etc. Ahí están operando esos criterios también estigmatizados de nuestra sociedad, justamente. El caso de Alcázar, evidentemente, llama, digamos, ¿no ve?, a apoyar discursos que van en contra del ejercicio de un derecho como es el voto universal. Entonces cada caso hay que analizarlo de manera separada. No podemos meter a todos dentro de una misma bolsa, ¿no ve? Entonces, porque a todos son discriminadores, entonces todos van a estar 5 años en la cárcel. No se trata de eso. Cada caso es diferente y obviamente tienen que analizarlo también, ¿no? Por supuesto, pero lo que sí te voy a destacar otra vez es de que no se pueden emitir discursos de odio que vayan a denigrar a otras personas, ¿no? Sin necesidad de tener procesos de reparación, ¿no ve? Pero, como les digo, tratamos de que el enfoque punitivista sea lo menos radical posible, ¿no?, frente a lo que puede ser un discurso de reparación, de prevención, de educación. Entonces, y a este mensaje tal vez a los creadores de contenido para cerrar, porque sabemos que hay mucha gente que es bastante joven, que está ahorita en las redes sociales, se ha denunciado, por ejemplo, incluso denuncias públicas, no necesariamente es una denuncia que está respaldada legalmente, pero se ha denunciado de casos de creadores de contenido que son súper virales, que votando por decir la bandera boliviana. Eso se hace unas 2, 3, hace un mes o 2 meses. Incluso ha salido en Red 1, como una creadora de contenido, o sea, hizo su pataleta, digamos, y agarró la bandera boliviana y la tiró. Eso es ustedes como Defensoría del Pueblo, ustedes pueden operar, pueden tomar alguna acción, puede ser sancionado o no, por ejemplo. Claro, o sea, en ese caso, por ejemplo, vos dices, está votando la bandera boliviana, es un símbolo nacional, ¿no ve? Y eso también está regulado por ley, pero es justamente el ejemplo que ponía antes yo. Por eso la vas a meter a la cárcel, donde está en un ambiente, como te decía, las cárceles no son centros de rehabilitación, son centros más bien donde se reproducen más delitos. La vas a meter a la cárcel a esta persona que por un momento de rabia, de ofuscación, ha tirado un símbolo nacional. Seguro que para las Fuerzas Armadas esto será, digamos, mucho más grave que para otros sectores, ¿no? Por supuesto que no lo consideran tan grave. Pero puede haber una reparación. Pero tiene que haber, claro, puede haber una reparación, ¿no ve? No solamente una disculpa. Claro. ¿Y qué pasa si ni se disculpa esa persona? Sucede de que el caso puede congelarse. En este caso, digamos, evidentemente, si no hay una denuncia de oficio o si no hay denuncia de otra persona, ¿no?, o de otra institución, evidentemente, generalmente estos casos se congelan. Pero ese es el error también que hemos cometido por ejemplo, en el caso de discriminación, de dejarlo todo bajo la sábana, ¿no ve? De decir, no, es que pero ya tenemos ley, ¿para qué más? ¿Para qué se necesita más? Tenemos una ley, hay reglamentos, hay instrumentos internacionales, ¿no ve? Hay campañas. Y yo les refuto esto y les digo, pero aún así seguimos asistiendo a situaciones y vemos expresiones de discriminación. Entonces, para redondear, yo soy una audiencia, yo estoy viendo, qué sé yo, varios lives, y entonces encuentro a un creador de contenido que justo lo ha pisado, digamos, por reto, lo que sea que fuera, ha agarrado y ha pisado la bandera. O de repente le ha dicho a vos hijo de tu madre, negro, o sea, discriminación, feo. Entonces, y yo lo grabo, digamos, o cualquier persona que es audiencia agarra, lo graba. ¿Les sirve eso para hacer una denuncia a través de la Defensoría del Pueblo? ¿Y cómo lo haría si es que sí? Tiene que venir, abrir un caso, ¿no?, denunciar este caso. Tenemos un sistema que es el sistema de servicio al pueblo, ¿no?, y que ahí tranquilamente puede plantear su denuncia en los términos que la persona convenga. Y las personas que están encargadas de recibir el caso, ¿no?, que son abogados especializados, etcétera, lo orientarán para decir, ¿no?, este caso lo podríamos tomar de esta u otra manera, ¿no ve? Entonces, esa es la ventaja de tener personas preparadas que pueden asesorarte, ¿no?, en este tipo de casos, pero en otros no. Pero se puede, pero o sea, se puede y tampoco es cuestión de que, digamos, tú estés relacionado en eso. Tú puedes hacer esa denuncia de manera anónima, o te van a, sí o sí tiene que salir tu nombre ahí como denunciante. Esas cosas, por favor, porque eso es bien importante. El nombre no se hace público, por supuesto, claro que no. Claro que no, se destaca ahí que la confidencialidad es un valor fundamental al momento de hacer la denuncia.
Claro, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Y no es que aquí te hacen esperar horas y horas en la defensoría. No, además que tenemos 21 oficinas a nivel nacional, ¿no? Entre delegaciones departamentales y unidades de coordinación regional, donde tú puedes hacer estas denuncias, ¿no ve? Y puedes acudir a la defensoría para hacer estas denuncias que tú consideres que se han vulnerado tus derechos o los derechos de otra persona. Entonces, llegas, haces la denuncia y los abogados te orientarán sobre decir, mira, esto lo podemos tratar de esta manera, mejor que puedas hacer la denuncia en tal otro caso, ¿no ve? Etcétera. Pero ya son las personas especializadas del sistema o de servicio simplemente al pueblo. Que no es suficiente tal vez indicio para quizás no, un caso, ¿no? Quizás no, pero o sea, lo importante es acercarse, denunciar. De la misma manera con lo que es violencia hacia la mujer, ¿no? Lo importante es denunciar. Muchas veces escuchamos, nuestros vecinos tienen una pelea y evidentemente hay un ejercicio de la violencia, nosotros decimos, no me voy a meter, ¿no ve? Eso la ley, por ejemplo, te dice que vos puedes ser cómplice por eso, ¿no ve? Y no solo por eso, sino por conciencia, ¿no ve? Decir, tengo que intervenir, ¿no ve? Lo mismo en casos de discriminación y racismo, ¿no ve? Es posible hacer eso. Entonces, para cerrar, queridos amigos creadores de contenido, todos los que estamos en las redes sociales, los que damos la cara, estamos acá, ya sé que algunos sean más virales que otros, no somos impunes, ni siquiera nosotros que somos comunicadores, que hemos estudiado en esto, que tenemos ley de imprenta, etcétera y demás, para poder informar o comunicar, lo somos. Debemos respetar nuestras normas, las leyes que tenemos en nuestro país. No importa si tienes 18 años, 19 años, etcétera y demás, digas soy muy joven, etcétera y demás. Si estás acá, ya te vuelves una persona pública, ¿no? O sea, ya das tu rostro, etcétera y demás, entonces tienes gente que te sigue. Influencias a otras personas, ya sea de forma positiva o negativa. Reitero, el que estés en TikTok no quiere decir que tengas impunidad. Hay gente que dice, no, esta es mi cuenta y yo en mi cuenta puedo hacer lo que a mí me da la gana. Si no quieren estar en mi cuenta, pues entonces simplemente hagan scroll y váyanse a otro lado. No, el hecho de que tú seas público ya de alguna forma u otra no te excluye, ¿no? Justamente de que puedas ser procesado. Así que por favor, yo voy a terminar directamente con ustedes, que son los anfitriones del lugar. Yo agradezco a la Defensoría del Pueblo por esta entrevista. Este live completo, en este caso esta entrevista de enfoque, va a ser subida a YouTube hoy al final de la jornada. Chris Fornelius, ahí lo pueden revisar. Y para los que quieran descargarla, simplemente es cuestión de que la reproduzcan y la bajen completita tal cual, ya en posición horizontal. Por favor, y tal vez el mensaje final para que las personas reflexionemos sobre ese tema del racismo y la discriminación, denunciarlo, ¿no? Porque no podemos dejar en impunidad esos casos. Y bueno, gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias a ti, pues, con todo gusto. Ahora sí. Bueno, yo me quisiera quedar con el mensaje final de decir, el racismo y la discriminación son problemáticas y realidades presentes de todos los días, que están ahí, que están en lo cotidiano, que están en nuestro relacionamiento permanente con nuestras familias, en nuestra fuente laboral, en la universidad, en el colegio, en la calle, en todo lugar. Y nosotros somos los llamados, cada una y uno de nosotros somos llamados a identificar justamente estas situaciones y poder hacer procesos de reparación, de sensibilización, de decir, sabes que lo que estás diciendo no está bien, pero es una broma. No, esa broma puede repercutir de otras maneras, como los ejemplos que hemos visto también en este live, ¿no? Entonces yo plenamente agradecido por la cobertura y muchas gracias. Estamos prestos a respondernos. Bueno, queridos amigos, amigas, entonces el caso Alcázar continúa. Ya las autoridades respectivas van a tomar el caso, y como decíamos, y pues lo que se está planteando desde la Defensoría del Pueblo es que básicamente se tome una acción de restitución de toda esa potencial ofensa que hay, ¿no? Eso parece.